Sí, buenas tardes. El día de hoy estamos aquí nuevamente en una actividad constitucional, democrática, plural, incluyente, cívica, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, de la libertad, y recordando y defendiendo y luchando por nuestros presos políticos que injustamente hoy en día están privados de libertad. Como parte de esta rueda de prensa se me ha pedido hablar sobre los documentos que se han presentado ante diversas organizaciones internacionales e instancias nacionales con relación a la liberación de los presos políticos. Y en este sentido quiero decir que, como pueden observar y se exhibe en esta mesa y está a la disposición de los medios de comunicación y de los ciudadanos venezolanos en general y a nivel internacional, pues de los organismos internacionales correspondientes, un grupo de ciudadanos hemos tomado la iniciativa y diferentes personas la han apoyado a través de las redes sociales con el hashtag Navidades sin presos políticos, de solicitar ante las instancias y organizaciones internacionales y ante las instancias nacionales que se tomen las medidas necesarias para que los presos políticos en Venezuela sean liberados. Hasta ahora tenemos aproximadamente, solamente por lo que se refiere al año 2014, solamente por el año 2014, aproximadamente 80 presos políticos, personas que por haber manifestado, por haber ejercido sus derechos humanos, por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión de sus ideas, de su conciencia, fueron detenidas arbitrariamente y están siendo juzgadas y procesadas, privadas de libertad. Personas que están en su mayoría en el SEBIN, personas que están en el Rodeo, personas que están en Yare, personas que están en Uribana, personas que están en la PGB, personas que están en diversos penales, cárceles, centros penitenciarios del país, en el 6CPC del Rosal, en diversas instituciones del Estado, bajo unas condiciones que son infrahumanas, que violan sus derechos humanos. Especialmente quiero mencionar como ejemplo un caso aleccionador, y es el caso de un colega abogado que el día de ayer, después de ver cómo la justicia se ha distorsionado en Venezuela y se ha enseñado contra él, y que lleva preso desde el 22 de abril por los allanamientos ocurridos aquí en el municipio de Chacao, Marcelo Crovato, el doctor Marcelo Crovato, un abogado preso político por cumplir con su trabajo, que es asistir a unas personas que estaban siendo objeto de un allanamiento por ejercer su profesión privada de libertad, ha estado en Yare 3 desde el día 22 de abril. Marcelo padece cáncer. Marcelo está en unas condiciones muy delicadas, mentales, psicológicamente y físicamente. Marcelo intentó ahorcarse ayer. Marcelo intentó suicidarse ayer. Porque ayer se volvió a dar un conjunto de decisiones en los tribunales, el Tribunal Noveno de Control, la Sala Cuarta de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde le ratificaron y le negaron la petición, la medida, para que él pueda salir en libertad, aunque sea con restricción de su libertad a su domicilio, para que pueda ser hospitalizado, para que pueda ser atendido. Se ejercieron amparos constitucionales, revisiones, sus abogados hicieron todo lo posible, pero el tribunal se ha ensañado contra él, y a pesar de que existen informes y recomendaciones incluso de la Fiscalía de Derechos Fundamentales, incluso de la Medicatura Forense del 6CPC, se le niega su libertad, y Marcelo en ese estado intentó suicidar. Marcelo es un ejemplo, un solo ejemplo de lo que pasan todos los presos políticos venezolanos, porque ellos pasan por unas situaciones límites que rebasan su integridad física, su integridad moral, su integridad psíquica. Y precisamente por eso hemos presentado ante la ONU
el día 7 de diciembre hemos presentado ante la ONU una solicitud formal, una petición formal, para que la delegación de la ONU en Venezuela, o bien los funcionarios de la ONU, que así decida designar la ONU, intermedien ante el gobierno venezolano para solicitarle y exigirle al gobierno venezolano la liberación de los presos políticos. Esto se presentó y fue recibido por la Organización de Naciones Unidas y ya está siendo considerada por la Organización de Naciones Unidas, y entre otros fundamentos tiene la Carta Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde expresamente exige y exhorta a las autoridades venezolanas a actuar de acuerdo con las opiniones del Grupo de Trabajo en materia de derechos humanos y liberar inmediatamente, dice así el comunicado y leo expresamente, a los señores López, Ceballos, y quiero resaltar esto, y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente. Lo dijo así el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, ya hay un pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre eso, y con base en eso solicitamos a las Naciones Unidas que tome cartas en el asunto y medie directamente, nombre una representación ante el gobierno venezolano para que le exija al gobierno venezolano cumplir con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. De igual manera, en fecha 12 de diciembre, se presentó ante la Organización de Estados Americanos, con copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud para que la Organización de Estados Americanos, con fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos, nombre una comisión, una delegación que expresamente se encargue de mediar ante el gobierno venezolano y le exija la liberación de los presos políticos por ser la prisión de estas personas una violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como fundamento se cita en este documento todos aquellos acuerdos, todos aquellos derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos y que siguen siendo de obligatoria vigencia y cumplimiento para Venezuela conforme al artículo 23 de la Constitución. Y así se ha solicitado a la delegación de la OEA. La delegación de la OEA recibió este documento, la delegación de la OEA le está dando curso a este documento y lo remitió a la sede principal de la OEA con copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, posteriormente, se presentó ante la Unión Europea, ante la sede de la Unión Europea, una solicitud en similares términos, fundamentadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, fundamentadas en la Convención Americana de Derechos Humanos, para que la Unión Europea, que ha estado tan interesada en el problema de Venezuela, también interceda ante el gobierno venezolano para la liberación de los presos políticos. Y debemos destacar que con posterioridad a esta comunicación se dio un pronunciamiento importante del Parlamento Europeo con relación a la violación de los derechos humanos y con relación a la liberación de los presos políticos en Venezuela. Queremos reivindicar y queremos solicitar que el gobierno venezolano cumpla con lo que ya ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con lo que ya ha señalado el Parlamento Europeo, con lo que ya es un pronunciamiento generalizado de diversas organizaciones internacionales. Posteriormente, se presentó ante la Embajada de los Estados Unidos de América, y queremos resaltarlo, en fecha 15 de diciembre de 2014, se presentó un documento directamente referido a la ley expresamente llamada Ley de Libertad Venezolana y Protección Democrática, Venezuelan Human Rights and Democracy Protection, una ley promulgada por el Congreso de la República de los Estados Unidos de América y recientemente promulgada y ejecutada por el presidente Barack Obama. En esta solicitud a la Embajada Americana se le requirió a la Embajada Americana específicamente que, en aras de cumplir con lo que ya ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en aras de que cese la impunidad, en aras de que cesen esa violación constante de los derechos humanos que queda sin sanción,
en aras de que los funcionarios que constantemente desde las altas alturas del Estado venezolano violan los derechos humanos sigan gozando de impunidad y sigan gozando de las prebendas del dinero que obtienen por la corrupción, le solicitamos a la Embajada Americana, por intermedio de la Secretaría de Estado y directamente al presidente de los Estados Unidos de América, que firme, ejecute y promulgue esa ley, lo cual posteriormente ocurrió el día jueves. Como ustedes saben, ya el presidente de los Estados Unidos emitió esa ley y ya esa ley está en ejecución, esa ley está en vigencia y tendrá sus efectos de acuerdo a la legislación norteamericana correspondiente. Es un grano de arena de un país más. No importa que sea Estados Unidos, no importa qué país sea, cualquier país que se sume a la causa democrática y a la colaboración y el apoyo de los derechos humanos en Venezuela, sea Estados Unidos, sea Brasil, sea Argentina, sea Ecuador, sea Colombia, sea México, sea España, Alemania, Francia, es bienvenido. Cualquier estado que se quiera pronunciar, es más, exhortamos a esos estados que se pronuncien, a que no se hagan de la vista gorda, a que tomen acciones contundentes, porque los derechos humanos son derechos de todas las personas y porque aquí hay incluso presos que tienen doble nacionalidad y muchos de ellos tienen nacionalidades europeas o nacionalidades latinoamericanas y ven violados sus derechos humanos. Finalmente queremos resaltar que en el día de ayer se le presentó directamente en el Palacio de Miraflores al presidente Nicolás Maduro, y tiene ya sobre su escritorio el presidente Nicolás Maduro una solicitud formal de conformidad con el artículo 236, numeral 9 de la Constitución, una solicitud formal de indulto presidencial a los presos políticos. Hemos tomado todas las acciones y medidas desde el punto de vista humanitario, de derechos humanos, constitucionales, institucionales, internacionales, nacionales. Hemos luchado. Yo soy uno de los tantos abogados de derechos humanos, hay muchos abogados en materia de derechos humanos de diversas organizaciones que hemos tratado de ayudar y luchar por la libertad de los presos políticos. Pero también requerimos no solamente dar la lucha en los tribunales y defenderlos en los tribunales, requerimos crear conciencia de todas estas organizaciones internacionales y por eso acudimos a las Naciones Unidas, a la OEA, a la Unión Europea, a la Embajada de los Estados Unidos y solicitamos directamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, que utilice su facultad presidencial prevista en el artículo 236, numeral 19, de indulto presidencial para que se libere a los presos políticos. Es más, no es una solicitud, es una exigencia. Es una exigencia porque él está obligado a que se respeten los derechos humanos. Él está obligado a respetar el derecho humano a manifestar, el derecho humano a expresarse libremente del pensamiento. Y por ello se le exige, se le pide constitucionalmente, se le da una oportunidad de que libere a los presos políticos para comenzar un año 2015 sin presos políticos en Venezuela. En definitiva, esa ha sido la campaña que se ha emprendido ante diversos organismos internacionales y nacionales, Navidades sin presos políticos, y con estos documentos que ahora exhibimos a la prensa, que tienen su acuso de recibo correspondiente, que han sido presentados ante las instancias correspondientes y que están siguiendo los procesos correspondientes. Nosotros lo que estamos es abonando un grano de arena más, poniendo una herramienta más en la lucha por los derechos humanos y por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Exigimos, solicitamos, requerimos que estas Navidades, que este fin de año, no tengamos presos políticos en Venezuela. Muchas gracias.